Capítulo 9. ¿Por qué Judas traicionó a Cristo? Siempre me he preguntado por qué Judas traicionó a su Maestro Jesucristo. Es difícil comprender la razón por la que Judas traicionaría a Cristo, porque vemos a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué alguien querría pelear en contra de Dios? ¿Por qué alguien querría tener sangre inocente en sus manos? Mucha gente ve a Judas Iscariote como una persona detestable. La mayoría de las personas se rehúsan a nombrar a sus hijos en honor a Judas, pero yo creo que muchas personas se llamaban Judas antes de la era de Cristo. Creo que Judas era una persona digna de confianza cuando comenzó su ministerio. De hecho, la Biblia nos dice que hubo un momento en el que Satanás entró en Judas. Esto significa que hubo un momento en el que no había demonio alguno en Judas. Judas, el ministro de finanzas confiable. Si Judas no era digno de confianza, Jesús no le habría confiado el dinero. La mayoría de las personas designan a la persona más confiable para ser sus tesoreros. Yo designé a personas de confianza para que sean tesoreros en mi iglesia, y estoy seguro de que tú estás haciendo lo mismo. El ministro de finanzas de cualquier país debe ser muy cercano al primer ministro. En este capítulo, quiero que analicemos qué pudo haber guiado a Judas a traicionar a Cristo. ¿Fue algo que solo pudo pasarle a Judas? ¿O es algo que puede pasarnos a nosotros? Recuerdo que en una ocasión me senté a conversar con un ministro, líder de una iglesia, quien me dijo algo que me impresionó. Dijo: No me importa tu estilo de liderazgo, no me importa qué tipo de principios de liderazgo estés usando. Él continuó: No eres más grande que Jesús. Si Jesús tuvo un Judas, tú también lo tendrás. Él continuó: No importa lo que hagas, tendrás que experimentar traición porque tu maestro la experimentó. Esto me hizo pensar profundamente. Me di cuenta de que lo que este ministro principal dijo era verdad. Cada iglesia tendrá un Judas. Cada iglesia experimentará el infortunio de tener líderes traicioneros, porque es necesario que vengan tropiezos. Mateo 18:7. Con toda seguridad habrá un Judas entre los de tu liderazgo de confianza. La Biblia lo describe como un amigo cercano que come, bebe y comparte contigo. La Biblia dice que no es un amigo común, sino un amigo íntimo. Esto significa alguien que es muy cercano. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmos 41:9. Querido líder y pastor, no puedes escaparte a esta realidad. Es difícil creer que alguien a quien conoces por años peleará contra ti un día. Posiblemente hasta ahora no te has topado con esto, pero te aseguro que a medida que te vuelvas más experto, descubrirás qué tan cierta y precisa es la palabra de Dios. Difícilmente sé de un ministro experimentado que no haya sufrido traición de una manera u otra. ¿Quién de nosotros será el Judas? La verdad que acabo de compartir contigo tiene dos implicaciones. La implicación para todos los líderes es simple: anticipar la deslealtad y crear un sistema que no colapse en un momento de traición. Observa cómo el ministerio de Jesús continuó con efectividad después de que Judas había caído. La implicación para los asistentes, asociados y seguidores es aterradora, pero muy real. Uno de nosotros será un Judas. Solo asegúrate de que no seas tú. ¡Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Mateo 18:7. El apóstol Pablo sabía que era inevitable que de entre la congregación se levantaran personas traicioneras, así que dijo: Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Hechos 20:29. Estos lobos rapaces son los anarquistas y los traidores de la Iglesia. Otras versiones los describen como lobos salvajes, monstruos, despiadados, feroces y malvados. Pablo dijo que ellos vendrían. Yo creo que mucha gente, aunque no se llamen Judas, se comportarán como Judas cuando la oportunidad se presente. Es solo cuestión de tiempo. Antes de que empecemos este estudio, quiero que recordemos que Jesús oró toda la noche antes de escoger a sus 12 apóstoles. Debes observar también que los discípulos fueron muy cercanos a Jesús. Viajaron juntos, conversaron juntos y vivieron juntos.
¿Cómo pudo alguien tan malo surgir de una fraternidad como esta? Voy a compartir contigo las razones. Aunque son propuestas teóricas, son muy reales. Creo que se aplican especialmente a las personas que se embarcan en el ministerio de tiempo completo o en el ministerio como carrera. 1. Judas era el extraño. Todos los discípulos venían de Galilea, pero Judas venía de Cariot. Judas era la excepción del equipo galileo. Él era el diferente en una familia galilea. Siempre que eres la excepción o el diferente dentro de un grupo, tu diferencia puede hacer que veas las cosas bajo una perspectiva diferente. Si eres la única persona de color entre muchas personas blancas, es posible que siempre consideres que sus chistes y comentarios van dirigidos en contra de tu color. ¿Quién es el diferente? Si tú eres la única mujer entre hombres, es posible que siempre interpretes sus decisiones como dirigidas en contra de las mujeres. Si eres la única persona sin educación, el diablo vendrá muchas veces y te dirá que la gente piensa que eres tonto. Cuidado con las personas que son circunstancialmente peculiares. Probablemente Judas se empezó a ver a sí mismo como diferente de los demás. Él se alejó gradualmente a medida que estos pensamientos tomaban fuerza en su mente. Muchas personas desleales son producto de la experiencia de ser el diferente. 2. Judas estaba decepcionado por el tipo de entrenamiento que estaba recibiendo. Inicialmente sintió que al unirse al equipo ministerial elevaría su estatus y le daría oportunidades de ministrar. Para su sorpresa, se convirtió en mandadero, mesero, ujier y pepenador. Judas el ujier. Entonces Jesús dijo: «Haced recostar la gente». Juan 6:10. Judas el mesero. Los repartió los panes entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Juan 6:11. Judas el mandadero. Jesús envió 2 discípulos. Mateo 21:1. Judas el pepenador. Recoged los pedazos que sobraron. Juan 6:12. Judas fue humillado. Fue humillado frente a miles de personas mientras cargaba las cestas con comida de un lugar a otro. Llegó un momento en el que Judas pensó dentro de sí: esto no es lo que habíamos acordado. 3. Probablemente Judas se sintió decepcionado por el alojamiento precario que la oficina ministerial le proveyó. Él pensó que podría obtener mejores condiciones de servicio, pero al seguir a Jesús ni siquiera tenía un buen departamento o una casa rentada para vivir. De hecho, se convirtió en un habitante de las calles de la ciudad. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9:58. Judas pensó: Jesús no ha tomado en consideración algunos detalles administrativos importantes. Tal vez Judas odiaba quedarse en casa de amigos y aglomerarse en los hogares de las personas. Imagina a 12 hombres adultos amontonados en una casa pequeña. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, Marcos 14:3. 4. Judas se sintió decepcionado por el transporte deficiente que la oficina ministerial proveía. Posiblemente Judas pensó que al entrar al ministerio de tiempo completo tendría el lujo de poseer su propio burro o mula, auto. Pero esto no fue así. La única persona que montaría un burro fue Jesús, e incluso esto fue hasta el final de su ministerio. Tu rey, Jesús, viene, sentado sobre una asna, burro. Mateo 21:5. ¡Qué decepción para un joven con aspiraciones! Varias personas desertan de su trabajo ministerial cuando descubren que los buenos autos no son tan fáciles de conseguir como ellos lo imaginaron. Lo que es aún más difícil para ellos es cuando solo el jefe ejecutivo, el Señor Jesús, en el caso de Judas, parece disfrutar de ciertos beneficios. 5. Posiblemente Judas no estaba contento con el tipo de comida que tenía que comer cuando se convirtió en ministro de tiempo completo. Probablemente Judas esperaba algunos restaurantes buenos y comida cara de alta calidad. Judas probablemente pensó que él había tenido mejores tiempos cuando no estaba trabajando para Cristo. No hay restaurantes chinos. Él esperaba ciertas cenas con comida china e invitados internacionales. Pero lo peor vino cuando se le pidió que comiera las sobras de otras personas. Y llenaron 12 cestas de pedazos, sobras, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido.
Juan 6:13. 6. Tal vez Judas empezó a ver a Jesús como un avaro malvado que nunca sería generoso con sus empleados. Este punto fue enfatizado cuando Jesús pidió a sus discípulos recoger las sobras de pan. Mientras Judas cargaba las cestas con migajas, debió haber pensado: esto es el colmo. Ya no puedo seguir soportando este trato mezquino. Recoged los pedazos que sobraron. Juan 6:12. 7. Tal vez a Judas no le gustó el trato especial que se le otorgaba a Jesús. Pensaba que los gastos que se derrochaban en Cristo eran innecesarios. Y a todo esto, ¿quién es este tal Cristo? Pensaba: ¿por qué gastar tanto dinero en un hombre? Ahora somos 13 en el equipo. ¿Por qué hacer excepciones y gastar tanto en él? Después de todo, empezamos juntos este ministerio hace pocos años. Judas comenzó a pensar que había un desequilibrio en la distribución de las finanzas de la Iglesia. ¿Para qué este desperdicio? Mateo 26:8. 8. Posiblemente Judas sintió que el énfasis y la dirección del ministerio habían cambiado. Sintió que debía darse más dinero a los pobres. Siendo el tesorero, Judas sabía cómo se estaba gastando el dinero en el ministerio. Ahora encontraba defectuosas las políticas financieras y administrativas de Jesús. ¿Por qué no fue dado a los pobres? Juan 12:5. 9. Tal vez Judas acusó a Jesús de hacer mal uso de las finanzas de la Iglesia. Quiero decirte un secreto, una revelación que siempre debes recordar. Alguien que acusa a otros tenazmente de crímenes horribles a menudo es culpable de lo mismo. Una persona que no ha estado involucrada en ciertas cosas generalmente no acusa a otros de manera categórica. Esto es porque aquellos crímenes malvados no son una opción que pueda considerar. Él acusaba a su esposa continuamente. Recuerdo un hombre que continuamente acusaba a su esposa de adulterio. Él le decía: «Te conozco, estás saliendo con otro hombre». Pero ella no estaba haciendo nada por el estilo. Irónicamente, él mantenía múltiples aventuras con diferentes mujeres. Fue Judas quien acusó a Jesús de gastar y dar mal uso al dinero de la Iglesia. Y era Judas mismo quien era el ladrón. Sino porque era ladrón, Judas. Juan 12:6. 10. Quizá Judas quería enriquecerse rápidamente. Él pensaba que sus ingresos eran muy bajos con respecto al trabajo que hacía. Aunque Jesús prometió que aquellos que lo siguieran tendrían préstamos para comprar un auto y beneficios de vivienda, Judas no podía visualizar cuándo se materializarían tales promesas. Reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas. Marcos 10:30. Así que él empezó a pensar en otros medios de conseguir dinero rápidamente. Empezó a robar de la ofrenda, sino porque era Judas ladrón. Juan 12:6. Después de un tiempo, esto no fue suficiente. Él sintió que una sola transacción le daría a ganar mucho dinero. Considerando el odio que los judíos tenían por Cristo, se dio cuenta de que si él pudiese vender a Cristo, podría hacerla en grande. Entonces Judas fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Se alegraron y prometieron darle dinero. Marcos 14, 10, 11. 11. Tal vez Judas se había vuelto demasiado confianzudo con Cristo. Dice un dicho: el exceso de confianza engendra desdén. Este dicho no está en la Biblia, pero es verdad. Judas había estado con Jesús durante 3 años. Había visto a Jesús feliz. Jesús se regocijó. Lucas 10:21. Había visto a Jesús llorar. Jesús lloró. Juan 11:35. Judas no solo conoció a Cristo en sus momentos de gran poder, milagros y unción. Lo conoció cuando estaba vulnerable, como cualquier otro hombre. Judas no habría atentado contra Cristo si no lo hubiera visto como un ser humano común. El hombre de mi paz alzó contra mí el calcañar. Salmos 41:9. La confianza excesiva había entrado sigilosamente mientras Judas realizaba varias actividades cotidianas con su maestro. Había estado con Jesús mientras comía. Había estado con Jesús cuando iba al sanitario.
La convivencia cercana que Judas tuvo con Jesús le hizo pensar que él era alguien fácil de traicionar o aún de matar. Judas no vio a Jesús como Dios, sino como hombre. Nadie en sus 5 sentidos intentaría traicionar a Dios, pero mucha gente intentaría traicionar a otro hombre. Tan pronto como empieces a ver a tu hombre de Dios como un simple hombre, ya no recibirás más de él. Pensamientos malvados de traición entrarán a tu mente. Por consiguiente, los ministros no deben permitirse tener confianza excesiva con los demás. El hombre de mi paz, en quien yo confiaba. Salmos 41:9. Tampoco la congregación debe desear tener una relación de excesiva confianza con sus ministros. Esto es muy importante. Así puede reducirse la tentación que se presenta por la excesiva confianza. 12. Posiblemente Judas se dio cuenta de que Jesús había descubierto que él era ladrón. Era sabido el hecho, aun antes de que Cristo fuera crucificado, de que Judas era ladrón, sino porque Judas era ladrón. Juan 2:6. Probablemente el Señor le estaba dando a Judas una oportunidad de confesarse. Algunos oficiales de gobierno, cuando se dan cuenta de que su corrupción ha sido descubierta, deciden quemar la oficina completa. Esto es un intento de destruir todos los documentos y evidencias relevantes. Probablemente Judas se dio cuenta de que había sido descubierto y temió ser expuesto en un futuro. Decidió que atacaría a Jesús antes de que cualquier cosa le pasara. Muchos rebeldes son culpables de otros crímenes además de la rebelión. Con frecuencia calculan el momento oportuno de su rebeldía con el fin de cubrir otras ofensas. Judas calculó el momento oportuno de su traición con el fin de exterminar a Cristo antes de que él lo pudiera avergonzar públicamente. Algunos ministros, temiendo ser disciplinados en público por sus fechorías, pelean en contra de la autoridad. Pretenden tener razones justificables para comportarse así, pero detrás de esa fachada hay muchos crímenes vergonzosos. Él me atacó primero. Recuerdo los amargos ataques de un ministro en contra de mi vida y ministerio. Cuando reflexioné sobre todas las mentiras e increíbles historias que este caballero difundió sobre mí, me di cuenta de que eran solo un intento de cubrir su propia vergüenza. Como se dice en Ghana, hazlo a ellos, antes de que ellos te lo hagan a ti. 13. Tal vez Judas pensó que si Jesús tenía que morir, él perdería su empleo. Tenía que protegerse. Él sintió que el futuro no era tan brillante con la inminente partida de Cristo. Judas concibió un plan que podría darle suficiente dinero para poner un negocio privado. Entonces Judas fue a los principales sacerdotes para entregárselo, se alegraron y prometieron darle dinero. Marcos 14:10-11. Posiblemente Judas pensó que si traicionaba a Cristo y ganaba algún dinero, daría a su familia estabilidad financiera durante los próximos años. 14. Quizá Judas sabía demasiado acerca de demasiadas cosas. Él sabía de las ofrendas. Y teniendo Judas la bolsa, libro de contabilidad, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12:6. Sabía cuánto dinero entraba al ministerio. Sabía el horario de Jesús. Sabía en dónde vivía Jesús y cuándo viajaba. Algunas veces la gente sabe cosas que no le ayudan. Esto es porque ve las cosas desde la perspectiva incorrecta. Ten cuidado con aquellos que cuentan el dinero de la iglesia. Muchos de los que cuentan el dinero no pagan las cuentas de la iglesia. Solamente conocen los ingresos de la iglesia, pero no conocen los gastos. A menudo tienen una idea distorsionada del tipo de riqueza que la iglesia debe tener. Esto puede conducir a la deslealtad y a la traición. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Salmos 131:1. 15. Tal vez él pensó que el poder y la unción en Jesucristo estaba menguando porque Jesús constantemente hablaba de su muerte. Normalmente solo las personas deprimidas continuamente hablan de la muerte. Jesucristo, con calma, predijo sobre su muerte varias veces, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer y ser muerto. Marcos 8:31. Cada vez que Jesús hablaba del final de su ministerio, Judas debió haber pensado: ya no quiere luchar. Él ya no es tan poderoso como lo fue hace 3 años. Cuando conocí a este hombre, él podía confrontar a los fariseos y a los saduceos poderosamente.
con tal celo predicaba. Él recordaba: nadie podía oponerse a la predicación ungida de Cristo. Las cosas han cambiado. La unción se ha ido. Muchos observadores, excepto las personas sencillas, ven al hombre de Dios con ojos muy críticos. Notan variaciones en el estado de ánimo y en la presentación de la palabra. Después de un largo periodo, algunas personas críticas pueden concluir que el hombre de Dios no está en sus mejores momentos. No cometas un error. Es posible que haya un cambio genuino en el panorama de un ministro, porque Dios pudo haberlo movido a otra fase de su ministerio. Sin embargo, no cometas un error al respecto. Esto no significa que Dios no esté con él. Cuando Jesús clamó: «Oh Dios, ¿por qué me has abandonado?», mucha gente pensó que él era un hombre común que había tenido un fallecimiento desafortunado. Pocos sabían que esto era solo una etapa en el ministerio del Señor Jesucristo. Desafortunadamente, Judas malinterpretó esta etapa y el cambio en el ministerio de Jesús.